Existen historias que no aparecen en los libros de historia, porque son demasiado inhumanas para ser contadas. Esta es una de ellas. Te advertimos, lo que estás a punto de escuchar puede herirte el alma. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo miraba a Hitler en el lejano oriente, el Imperio japonés escribía una página aún más oscura. Se llamó la Unidad 731, y lo que hicieron allí no tiene nombre, ni perdón. Ubicada en la ciudad de Harbin, en la ocupada Manchuria, esta base secreta era presentada como un centro de investigación sobre agua potable. Pero detrás de los muros se escondía uno de los mayores centros de tortura científica jamás concebidos. Allí, hombres, mujeres, niños e incluso bebés eran utilizados como cobayas humanas. Se les llamaba Maruta, que en japonés significa tronco, porque para los médicos de la Unidad 731 ya no eran humanos, solo eran materia prima para la ciencia del horror. Imagina a una persona viva siendo disecada sin anestesia, con los órganos expuestos mientras aún respira, mientras sus ojos se mueven suplicando piedad. Ahora imagina eso ocurriendo todos los días, durante años. Mujeres embarazadas eran forzadas a la inseminación artificial por soldados infectados con sífilis o gonorrea. Luego se las abría en canal para observar cómo el feto reaccionaba a la enfermedad. Madres y bebés morían entre gritos que se perdían en los pasillos. Los científicos cortaban extremidades para luego reimplantarlas en otros lugares del cuerpo. Brazos unidos a piernas, cabezas sumergidas en cubas de gas venenoso para observar el tiempo que tardaban en morir. Otros prisioneros eran encerrados al aire libre durante el crudo invierno siberiano. Les vertían agua helada sobre los brazos hasta que se congelaban. Luego golpeaban la carne congelada con palos para estudiar cómo se fracturaba la piel humana al romperse por completo. También infectaban a los reclusos con peste bubónica, tifus, antrax y otras enfermedades. Les metían tubos en la garganta para introducir bacterias letales. Se hacían pruebas con armas químicas directamente en sus cuerpos. Muchos fueron obligados a caminar en círculos durante horas sobre campos minados para medir la efectividad de diferentes tipos de explosivos. No se salvaba nadie, ni siquiera los niños. Algunos eran obligados a ver morir a sus padres. Otros eran utilizados como blanco para pruebas con lanzallamas, y todo quedaba registrado, fotografiado, archivado. Los pasillos de la Unidad 731 eran fríos, no por el clima sino por la muerte que habitaba en cada rincón. Se calcula que más de 300.000 personas murieron directa o indirectamente a causa de estos experimentos inhumanos. Ninguna fue enterrada con dignidad. Y cuando terminó la guerra, no hubo justicia. Estados Unidos ofreció inmunidad a los doctores del Escuadrón 731 a cambio de sus investigaciones. En lugar de ser juzgados como criminales, muchos fueron contratados por gobiernos. El horror fue comprado. Y el mundo cayó. Shiro Ishii, el médico principal del proyecto, vivió libre hasta su muerte en 1959. Murió tranquilo, en su cama. Nunca fue juzgado. Los documentos de la Unidad 731 estuvieron ocultos durante décadas. Solo en los años 80 comenzaron a emerger fotos, testimonios, confesiones de antiguos empleados que rompieron el silencio. Pero hasta hoy, hay quienes lo niegan todo. ¿Y sabes qué es lo más espeluznante? Muchos de esos documentos siguen clasificados. Nadie sabe exactamente cuántos datos, imágenes o pruebas se esconden aún en archivos secretos de Estados Unidos y Japón. Porque el horror también se archiva. Hoy, las instalaciones del Escuadrón 731 están abiertas al público como un museo en Harbin, pero al caminar por esos pasillos, aún se siente el eco del sufrimiento. Las paredes han visto cosas que ningún humano debería ver. Y nosotros, que hemos escuchado esta historia, tenemos el deber de contarla, porque lo que no se recuerda, se repite.
La historia del Escuadrón 731 no es solo un crimen contra la humanidad, es una advertencia. Si quieres conocer más secretos ocultos, más verdades que estremecen los huesos, suscríbete, porque hay historias que gritan desde el pasado, esperando que alguien las escuche.